Continuamos con la tercera parte de esta saga. Esta vez abordaremos el mundo de los sueños, donde nuestra protagonista Rei Kurosawa se ve afectada por la muerte de su prometido después de un accidente y lo vuelve a encontrar al visitar una mansión misteriosa de los sueños, en donde cada capítulo deberá descifrar lo que ha sucedido en ella y de paso perseguir su recuerdo y redimir la culpa. La secuencia introductora del juego muestra cómo Rei Kurosawa sufre un trágico accidente de coche en el que el novio Yu pierde la vida mientras ella conducía, quedando ella muy afectada psicológicamente. Luego de 2 meses, ella aún no logra superar su pérdida. Rei trabaja como fotógrafa. Durante una sesión de fotografía en una casa en ruinas, toma una foto en la que aparece su difunto amante, lo cual sumerge a Rei en un peculiar sueño que la transporta a una mansión de aspecto clásico japonés en la que habitan numerosos fantasmas. Mientras explora la mansión, Rei descubre habitaciones extrañas y rituales olvidados del pasado, y en el centro de todo el asunto una mujer, Reika, la sacerdotisa tatuada, quien parece ser la artífice de todo lo que ocurre en la casa. A medida que Reika se adentra cada vez más en la casa con cada sueño, descubre que un tatuaje idéntico al de Reika se extiende cada vez más por su cuerpo como si fuera una infección. Si Rei no logra averiguar el misterio del pasado que se esconde tras Reika y la mansión del sueño, caerá víctima de la maldición del tatuaje y se verá condenada a abandonar el mundo de los vivos y a vagar por la casa como espíritu durante toda la eternidad, como otros muchos antes que ella. A lo largo del juego, Rei se sumergirá en una especie de 2 mundos, el real y el de sueños. Pero no estará sola, ya que a lo largo de la aventura la acompaña Miku, amiga y ayudante de Rei y protagonista del primer Project Zero, y Kei, un joven editor tío de Mio y Mayu, las gemelas protagonistas de Project Zero 2, Crimson Butterfly, que también son atraídos a la mansión del sueño. La mansión del sueño es la versión onírica del santuario Kuse. Dentro se encuentran las víctimas de accidentes traumáticos. Las víctimas siempre ven la casa como estaba antes de ser abandonada. Durante la temporada de nieve, que era el único momento del año en que los visitantes se les permitió entrar a la casa. Las víctimas siguen a sus seres queridos fallecidos más y más en la casa con la esperanza de que se vuelvan a reunir. La última sacerdotisa tatuada, Reika Kuse, sin poder dormir, se pasea por los pasillos de la mansión maldiciendo a los sobrevivientes. La mansión del sueño es una leyenda urbana que susurraban los psicólogos de los pacientes internados que desaparecían. Los pacientes sufren de algunos cambios y relatan visiones sobre la mansión y sus pasillos. Estos cambios son: tener el mismo sueño. Los pacientes que más tarde van a desaparecer ven por primera vez el mismo sueño. Cada día, por lo general, ven a los alrededores a sus familiares o seres queridos dentro del sueño. El sueño de la mansión. A continuación, los pacientes sueñan como que vagan en una gran mansión. Una parte de la mansión está cubierta de nieve y construida en un estilo tradicional japonés. La mansión está expuesta al azar, como si se hubiesen agregado muchas extensiones. El paciente ve a su familiar muerto o amante tras entrar en la mansión. Dentro de la mansión, los pacientes persiguen a los muertos por la mansión. La mayoría de los pacientes ven las mismas escenas y fenómenos a lo largo del camino. Por ejemplo, escuchar una canción de cuna, ver una marcha fúnebre de enmascarados o ser perseguidos por una mujer tatuada. Alucinaciones durante la vigilia. En esta etapa, el paciente se queja de anomalías en su cuerpo mientras se encuentra despierto. Los síntomas son comunes en todos los pacientes. Cuando despiertan, sienten un gran dolor agudo y ven un moretón en crecimiento que se asemeja a un tatuaje. Disminución de las horas de sueño. En esta etapa, la respuesta del paciente a la estimulación externa se vuelve más débil. El tiempo dedicado a dormir también aumenta lentamente. Desde un punto de vista médico, esta es una reacción de defensa al dolor, ya que es una reacción normal al dolor. Desapareciendo. Entonces, de 1 a 2 meses después de la primera etapa, el paciente va desapareciendo. Lo anterior es la historia de la mansión del sueño, una leyenda urbana. Pero la leyenda popular es la historia más similar e incluye los siguientes elementos. Fuertes sentimientos por los muertos convocan la primera pesadilla. Una vez que la persona fallecida se va al sueño, ya no se puede volver.
Si la persona que lo sueña ve un amante o amigo, los mismos invitan a esa persona a adentrarse en el sueño. La enfermedad de la mansión del sueño se propaga. Lo profundo de la mansión del sueño es el mundo de los muertos y desde allí se puede llegar al otro lado. Esta maldición o enfermedad no tiene un nombre específico en Fatal Frame 3 Tormented, aunque en las notas de You, el libro de capturas oficial, esta maldición se conoce como la enfermedad de sueño. Por razones de claridad, se llama la maldición del tatuaje en el juego. La maldición es parte de las leyendas urbanas de la mansión del sueño y tienen una relación directa con los síntomas físicos y psicológicos de las víctimas. Con mayor frecuencia se relaciona con las condiciones médicas de los llamados pacientes perdidos. La primera persona en notar esta enfermedad y estudiarla fue el Dr. Kunihiko Azuu. Esta enfermedad dura alrededor de 1 a 2 meses. Las principales víctimas son sobrevivientes de accidentes traumáticos o pérdida de un ser amado. Esta enfermedad está directamente conectada con la mansión del sueño de Fatal Frame 3. La víctima sufre una experiencia traumática que es el resultado de la pérdida de un ser amado. La víctima se culpa a sí mismo por haber sobrevivido. Una persona que no ha experimentado lo anterior, pero sí se puede ser afectado si conoce personalmente a alguien que esté bajo la maldición y si esa persona comienza a tener pesadillas sobre la mansión. Trastorno de estrés postraumático. No todas las víctimas se verán afectadas por este síntoma, como en el caso de Kei Yamakura. Las víctimas de la maldición pueden sufrir del trastorno de estrés postraumático después de haber sobrevivido a un terrible evento. Estos eventos están relacionados con la muerte de un ser amado. Las víctimas ven figuras o imágenes que no están ahí físicamente. Las víctimas comienzan a tener siempre la misma pesadilla. Describen una gran mansión en la nieve, ven a sus seres queridos muertos, escuchan una canción, ven una marcha fúnebre y son perseguidos por una mujer tatuada. Las víctimas al principio confunden el tatuaje con un moretón, pero comienza a tener un patrón de una serpiente que lentamente se va tomando el cuerpo de la víctima. Este patrón continúa creciendo hasta que cubre todo el cuerpo de la víctima, incluyendo sus ojos. El tatuaje solo puede ser visto por las personas maldecidas. Algunas víctimas pueden ser vistas tatareando o cantando en voz baja una canción para ellos mismos cuando están despiertos. Atribuido a la expansión del tatuaje en todo el cuerpo, el dolor aumenta con el tiempo. Las víctimas de la maldición comienzan a dormir periodos más largos y cada vez mayor. Médicamente hablando, esta es una reacción biológica normal de defensa para disminuir el dolor que sufren. Todas las víctimas de la maldición sufren la etapa final de la maldición. La sacerdotisa tatuada es una mujer que es elegida por su propia voluntad para realizar el ritual de empalamiento, que implica que 4 doncellas deben empalar a la sacerdotisa de manos y pies. Luego se tatúa a la sacerdotisa con tinta que se hace de la sangre de los vivos y los muertos. La sacerdotisa tiene que estar dormida para absorber el dolor de otras personas que visitan el santuario. Si la sacerdotisa se despierta y se libera de las estacas, el dolor se liberará y desatará el sufrimiento. En Fatal Frame 3, el Rift o grieta era la fuerza infernal que debe ser subyugado por la realización de un ritual. En el juego el Rift se consideraba una brecha tanto física como metafísica entre el mundo de los vivos y los muertos. La brecha física se encontraba en las profundidades del santuario Kuse, y es el cuerpo del agua que separa el abismo del horizonte del resto del último pasaje, donde cruzan los espíritus al otro lado. También existe la metafísica del Rift. En esta zona está la cámara del trono. Al igual que el distanciamiento físico de estos sueños, surge del amor de los muertos. Cuando una persona sueña con frecuencia en sus seres queridos perdidos y en el dolor de la pérdida, sus sueños se vuelven una puerta al otro mundo. Por lo tanto, las personas que vienen a ofrecer su dolor a la sacerdotisa tatuada la hacían que pudiesen dormir para siempre y así mantener el Rift dentro de sus sueños. Sin embargo, cuando Reika Kuse abre sus ojos mientras estaban tatuados, el dolor del tatuaje de acebo se refleja en todo el mundo. Aquellas personas que fueron afectadas por el Rift físico sentían un gran dolor y se propagaba lentamente. También se cubrían de tatuajes, como es el caso de Yasukuse y los grabadores.
Al igual que los juegos anteriores en los portales al inframundo, el Rift se mantenía en expansión y se debía contener ofreciendo sacrificios humanos. La única manera de cerrar la brecha era enviar a la sacerdotisa tatuada en una barca hacia el otro mundo. La sacerdotisa debe soportar el dolor de los sobrevivientes por el fin de los tiempos. Sin embargo, el Rift se expandió más allá del último pasaje en el santuario Kuse, evitando que cualquier persona se acerque lo suficiente para llevar a cabo la misión. Para evitar que continuara su expansión, se sacrificó a los carpinteros y a las doncellas por los alrededores de la casa. La primera doncella en ser sacrificada fue Amane Kuse en el fondo del abismo cerca de la Cámara del Trono. El Rift comenzó a expandirse gradualmente, lo que dio tiempo de sacrificar a los carpinteros en secreto. Ellos fueron sacrificados y enterrados en las paredes del santuario central. Finalmente, el santuario fue sellado dentro de un sueño, de modo de que si la sacerdotisa despierta, ella quedaría atrapada dentro del sueño para toda la eternidad, y el Rift ya no podría propagarse más. Gracias al deseo de Reika, las personas que soñaban con sus seres queridos perdidos eran invitados a la mansión del sueño. Estas personas sucumbían a la maldición del tatuaje, pero se volvían especialmente vulnerables si visitaban el santuario Kuse real, o si otra víctima de la maldición soñaba con ellos. Cuando Rei logra enviar a Reika por la barca hacia el otro mundo, el Rift fue contenido y la maldición se detuvo. El tatuaje de acebo al principio aparece como moretones en el cuerpo de las víctimas de la maldición. También es el tatuaje que fue grabado en el cuerpo de las sacerdotisas en el santuario Kuse. El tatuaje se compone de dos imágenes separadas, una serpiente y un árbol de acebo. La palabra japonesa para el tatuaje Irezumi puede significar tinta por dentro o grabado azul. El patrón de acebo representa del dolor del amor sobre aquellos que han muerto y el dolor de su corazón. La planta de acebo está simbólicamente asociada con dolor debido a sus hojas espinosas. Uno de los nombres japoneses para el acebo, Iragi, significa árbol de dolor. Sus hojas también se utilizan como protección frente al mal porque es un árbol de hoja perenne que se asocia con la divinidad. El patrón de acebo parece ser el patrón final que se da en el tatuaje, como por ejemplo que entre por los ojos antes de ser consumida, o la sacerdotisa cuando fue consumida por el tatuaje de la serpiente. La serpiente es el elemento más activo de los tatuajes, ya que simboliza el anhelo y la compasión por los muertos que con el tiempo consumen y destruyen a las personas abrumadas por sentimientos de pérdida. En las historias mencionadas en el folclore de tatuajes, la serpiente se convierte en una entidad que se ocupa del golpe final. Como en la historia de la doncella tatuada, la serpiente se fusiona con el alma y se come su corazón. En la primera versión de la historia principal del tatuaje, de nuevo el tatuaje de la serpiente se convierte en una entidad separada, pero en este caso la serpiente consume a la chica completamente. En la segunda versión de la historia parece estar implícita que el tatuaje maestro en sí mismo se convierte en la serpiente y sus ojos se convierten en espejos, como los ojos de una serpiente, y procede a comer a todas aquellas personas cuyo dolor se consume. En el folclore japonés, la serpiente representa el poder divino y a los dragones, y con frecuencia se asocia con mujeres chamanes, en particular a la antigua y legendaria chamán reina Himiku. La serpiente también está asociada con el agua, y una forma de la leyenda principal dice que el tatuaje puede ser enjuagado en un manantial. El tatuaje del acebo y la serpiente se tatuaban poco a poco en la piel de la sacerdotisa tatuada durante el ritual perforación del alma, que se prolongó durante todo el invierno. La tinta azul que se utiliza para el proceso del tatuaje era llamado la tinta del alma, que era una combinación de tinta roja y tinta índigo. Los tatuajes fueron tratados con gran respeto y cuidado. Si la sacerdotisa demostraba que los tatuajes eran indignos, eran quitados en el ritual de desgarro y era consagrado en el altar del tatuaje. Las víctimas de la maldición del tatuaje solo ven el tatuaje con una contusión o moretones en su cuerpo. Solo las víctimas de la maldición pueden ver estos tatuajes. Personas afectadas no pueden hacerlo. Las víctimas sienten el tatuaje crecer al despertar de los sueños de la mansión del sueño. El tatuaje del personaje también se ve afectado cuando un fantasma está cerca o piensan en recuerdos dolorosos. Bueno gente, espero que hayan disfrutado de este video tanto como yo.
No olviden dar like, suscribirse, dejar comentarios y compartirlo. Y nos vemos en el siguiente video. Babyctus.